Y lo que vamos a hacer hoy es un análisis cronológico de esta obra de Andrés Rublev, un estudio científico, un estudio teológico. Espero no es mi intención agotar toda la temática, toda la espiritualidad que tiene esto, pero yo creo que movidos por el Espíritu Santo, que es el iconógrafo por naturaleza de la imagen de Cristo en cada uno de nosotros, porque la acción del Espíritu Santo es el que va en nosotros construyendo la imagen de hijos de Dios, pues nos va a ayudar. Entonces, pues no siendo más esta pequeña introducción, vamos a ir adelante vamos adelante con la presentación. Les decía, hasta aquí un poco voy a hacerle una pequeña presentación de Andrés Rublev. Es un monje que, gracias, un monje que nació en el año, pues no se sabe cuándo nació exactamente, ¿no? Se tiene muy poca información de él. Si ustedes quieren acercarse a una visión de él, pues hay un gran director de cine ruso, Andrei Tarkovsky, que ha hecho una película sobre este autor, sobre este pintor. Entonces aquí tenemos a Andrei Rublev, es santo, venerado por ejemplo en la iglesia oriental. No se sabe dónde nació, pero probablemente vivió en el monasterio de la Santísima Trinidad y San Sergio en tiempos del patriarcado de Nicón de Radonés, que se convirtió en igúmeno. Igúmeno es en el superior de su monasterio tras la muerte de San Sergio de Radonés en 1392. Él fue superior de su monasterio, de su lugar de oración. Entonces eso es lo que quería un poco presentar a Andrés Rublev. Él, pues, salió con invitación de San Sergio, fue discípulo de Teófano el griego, un artista también pintor de su época que era bastante valioso y pues pintaban en la Rusia de su época, en el contexto en el que ellos vivían, que era un contexto de la construcción de la Rusia, ¿no? No de la Rusia actual, sino de un condado que quedaba ahí, vivían en Novgorod. Entonces, él, entre el año 1422 y 1428, inspirado en la lectura del Génesis, en el 18, capítulo 1 al 10, presenta un icono que se llama el icono de la hospitalidad o la filoxenia, que es la acogida de Abraham a tres ángeles que hacen frente a su tienda en el encinar de Mambré. Los padres de la iglesia han visto en estos tres personajes, en estos tres personajes, la prefiguración de la Santísima Trinidad. Este espacio de comunión es un espacio inmenso y Andrés Rublev logró concentrarlo y presentarlo en su obra maestra, ¿no? Diríamos que fue esta, que es la que nos quiere revelar una cantidad de misterios. Ustedes van a encontrar este icono, yo no sé, esta imagen la han visto ustedes muchas veces. Esta imagen que se presenta estos tres, estos tres ángeles que decían que Andrés Rublev pintaba los ángeles como hombres y los hombres como ángeles. Hay un comentario muy bonito sobre esta pintura de Andrés Rublev que tiene sus características por la iluminación, por la paleta de colores que él utiliza, por la composición. Esta iconografía presenta estos tres ángeles alrededor de una mesa que hace imagen de la mesa eucarística. Y estos tres ángeles están en plena comunión. Nosotros hoy vivimos, decía el Papa Francisco, en la Fratelli Tutti, vivimos en una sociedad en la que se centra mucho, se presenta mucho el yo, la persona sola. Y es importante cómo Dios aparece aquí en comunión con la familia, ¿no? Otras pinturas de esta imagen pues hacen ver, unos dicen que es la Sagrada Familia, otros que son los tres ángeles, ¿no? También tomando como elemento de llamado unos mosaicos que hay en la iglesia de Ravenna, en Italia, por ejemplo, sobre la Trinidad de estos tres ángeles. Estos tres ángeles que en el caso del cuadro que estamos viendo ahora son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y este icono tiene unos elementos que los vamos a analizar. Entonces vamos con el primero, vamos con el Padre. El Padre es el que está
a la izquierda del icono. Los iconos se contemplan de izquierda a derecha en un contexto o de abajo hacia arriba, porque hacen presente la divinidad. Por eso el fondo dorado de la iconografía pues siempre nos hace un eco de la naturaleza divina, del cielo, de la contemplación, de aquello que estamos llamados nosotros a compartir. Bien, pues este personaje que está a la izquierda del icono es el padre que tiene un manto azul en el fondo. Vamos a ver que por ejemplo, en el icono grande, los tres comparten una vestidura celeste. Es la comunión, la misma esencia de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, ¿no? Que tienen esta misma naturaleza. Son tres personas distintas de una misma naturaleza, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto se nos comunica a nosotros a través de este azul celeste de sus mantos. Tiene también, eh, tiene también un báculo. Cada ángel tiene un báculo que sostienen y es el signo de autoridad. Y también es signo del peregrino, ¿no? De estos tres peregrinos, de estos tres ángeles que visitaron a Abraham. Y sobre su cabeza, sobre su aureola, vemos nosotros una casa que es la morada de Dios. En la casa de mi Padre hay muchas moradas y voy a prepararos un sitio. El Padre inclina su cabeza hacia el Hijo para que hable del Cordero de Dios sacrificado, cuyo cáliz bendice, ¿no? Ya lo vamos a ver, ustedes lo alcanzan a ver aquí. Él está bendiciendo el cáliz y también tiene una particularidad en sus manos, ¿no? En sus manos está haciendo un gesto de 3 dedos recogidos y 2 extendidos, que es imagen del misterio de trinitario, ¿no? Él comparte la Trinidad, pero tiene dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, ¿no? Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que es el que está al centro. Entonces, eso es la que nos presenta el Padre como imagen en este icono. La perspectiva, después vamos a hablar un poco de la perspectiva. Vamos a hablar ahora del Hijo. El Hijo es el que está al centro del icono. Tiene sus ojos mirando al corazón del Padre. Tiene su brazo derecho sobre el cáliz, dando efectivamente su bendición. Y también nos recuerda mucho la Pascua, ¿no? Yo cuando veo ese brazo como un poco más fuerte que el de los otros, pues es el brazo fuerte, el brazo potente de Dios que también su Hijo comparte la fuerza con la que Dios salva, ¿no? Cristo está encarnado con una túnica también rojo, granate, signo del sufrimiento, de su paz, de su dolor, el manto azul, la divinidad, el árbol sobre su cabeza, por ejemplo, sobre su cabeza hay una encina que se llama la encina de Mambré, ¿no? Es una metáfora que nos habla del desarrollo en el capítulo del Génesis, el mismo árbol del bien y del mal, el árbol del que comieron Adán y Eva, es el árbol de la cruz, en el cual Jesús nos redime del pecado y junto al círculo de la vida eterna, ¿no? Pues no hay vida eterna sin muerte. Es una cosa muy importante. Todo lo que nos expresa este icono y todo lo que podríamos comenzar a analizar y a poder ver iconológicamente en él. Los dedos extendidos son la metáfora del humano y lo divino. Su cabeza se inclina hacia el Padre. Dice, las palabras que yo os digo no las digo por mí, sino por el Padre que habita en mí. Es Él el quien realiza sus obras. Entonces, ahí tenemos la representación concreta del Hijo. Y vamos a ver el Espíritu Santo, que es el personaje que está a la derecha. Es el soplo, el aliento, la respiración de la vida de Dios. Lleva sobre su túnica azul, símbolo de su divinidad, un manto de color verde hierba, que es imagen de la primavera, que son las hojas nuevas, que es la vida, ¿no? El Espíritu es el que da la vida, que renueva el Espíritu Santo en la iglesia. Por eso es también imagen del tiempo litúrgico, el verde, ¿no? El color que simboliza el poder del Espíritu Santo para renovar la vida de la iglesia en la tierra. Detrás de él ya vimos que el Padre tenía una casa, que el Hijo tenía una encina de Mambré inclinada, que era imagen del árbol. Detrás del Espíritu Santo encontramos una colina, ¿no? Una montaña. Es el lugar del encuentro con Dios. Moisés recibió de parte de Dios las tablas de la ley en el Sinaí. Elías también en el monte Oreb. Él también se transfiguró en el monte Tabor, Jesucristo. Entonces es importante que reconozcamos la importancia de esta montaña, ¿no? Del lugar del encuentro con Dios.
con su manto toca la mesa litúrgica y comunica la santidad de Dios. Santificar estos dones con la efusión del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo se inclina hacia el Padre y está sumergido en la contemplación del misterio. Su brazo tendido hacia el mundo muestra el movimiento descendente de Pentecostés. Después vamos a ver un análisis que no le he puesto todos los análisis y todas las realidades que podíamos sacar más de este icono, pero es importante que nosotros pues ya lo conozcamos y cuando nos acerquemos a él ya no nos acerquemos con una inquietud, sino que sepamos contemplar ya algunos elementos. Hay una cosa importante, las tres figuras, si trazamos un círculo sobre ellas, pues dan la plenitud, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo son la plenitud de la creación y están en comunión ellos tres. No hay ninguno que tenga un tamaño más grande que otro, una imagen más grande que otra. Los tres comparten la misma autoridad sobre el icono, sobre el plano en el que está hecho el icono. Bien, entonces eso quería presentarles un poco sobre este icono y al año 1430, pues es el año de la muerte de Andrei Rublev, que fue canonizado en el 88 por la Iglesia Ortodoxa, que celebra su festividad el 4 de julio. Ahí tenemos una imagen del monasterio de la Santísima Trinidad. Está Andrei Rublev con el icono en sus manos y pues ahí los que tengan la oportunidad de conocer, pues sería muy bonito ir a conocer en Rusia toda esta tradición. Muy bien. Vamos, entonces, hay una línea de tiempo que he puesto ahí, un poco en el contexto de Andrei Rublev, estos tres elementos, 3 años como fundamentales, y he puesto el año 2020. ¿Y por qué he puesto el año 2020? Porque en el año 2020, hace unas 3 semanas, el Papa Francisco nos ha regalado una encíclica que se llama la Fratelli Tutti, que en su introducción, en sus primeras palabras, tiene este texto, ¿no? Feliz a quien ame al otro, tanto a su hermano cuanto está lejos de él como cuando está junto a él. En estas pocas palabras y sencillas palabras, San Francisco expresó lo esencial de una fraternidad abierta, que permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. ¿Por qué he puesto este término? Pues yo quería hacer un pequeño resumen, y esto sí lo voy a hacer un poco aquí comentándolo con ustedes, de la Fratelli Tutti sobre la fraternidad social. Vemos en un mundo en el que nosotros vivimos que no ha existido y no ha podido ser dominante en la realidad que vivimos esta fraternidad social. En el capítulo 1 de la Fratelli Tutti vemos cómo el Papa lo titula Sombras de un mundo cerrado. Entonces habla de esta cultura del descarte. El individualismo ha imperado en el mundo, ¿no? La cultura dominante es esta, aunque aparentemente estamos en un mundo más comunicado, más abierto, más inclusivo. Esta actitud del yo, del ser, del individualismo, pues es la que impera, ¿no? Entonces él hace una descripción de estas sombras, de este mundo cerrado a la comunión, ¿no? En el capítulo 2 dice que somos extraños en la ruta. Hace una exégesis sobre la parábola del buen samaritano, que este ser samaritanos pues no forma parte del núcleo social. El mundo de hoy no es un mundo de apertura al otro, ¿no? Vemos que los inmigrantes son perseguidos, que los refugiados, todos estos casos que vemos hoy en día, pues es necesario darles un verdadero sentido, un sentido que este icono que acabamos de ver, que ahorita lo vamos a ver en un pequeño elemento que va a ser el último análisis que voy a hacer, pues nos da la posibilidad de entender bien y de otro modo qué es la comunión. En el tercer capítulo dice, pensando y creando un mundo abierto, en el cual el Papa Francisco nos propone el amor universal, el amor como camino, este amor que define la esencia de Dios, que define también pues nuestra esencia, el hombre libre, el hombre verdadero, el hombre de fe es aquel que puede amar, aquel que puede dar su vida al otro como lo ha indicado Jesucristo, aquel que se abre, que tiene una apertura hacia el otro, hacia el ya no en el yo. En el cristianismo
no existe el yo, existe el tú eres más importante, tú eres el que estás llamado a tener esta amistad social como un concepto de libertad. Por ejemplo, hay una cosa que me llamaba la atención cuando lo leía, él no hace un llamado explícito a este concepto de la modernidad que tiene su origen en Francia, de la libertad y la igualdad y fraternidad. Él no lo nombra explícitamente, pero dice que la fraternidad solo es posible si hay libertad y si hay igualdad. Y hace un llamado en esta interpretación de la parábola del buen samaritano, que estamos llamados en medio de esta modernidad que estamos viviendo a abrir este mundo, ¿no? A la fraternidad posible, a hacer una fraternidad nueva. En el cuarto capítulo vemos, se llama Un corazón abierto para todo el mundo. Habla de que hay un derecho absoluto de todos y es este de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, y nos invita a que nos abramos a la acogida de los migrantes, a la acogida de nuestros hermanos. Ya en el Evangelio del domingo, si lo recordamos, este domingo que acaba de pasar, tiene muy presente eso y nos invita a que nos abramos, que tengamos esta apertura a un corazón abierto, a que seamos hombres que acogen, que vivamos en un mundo ya nuevo. Entonces, en el capítulo quinto, dice la mejor política. Es un capítulo un análisis profundo sobre el populismo, sobre los liberalismos, sobre estas políticas y nos invita a que seamos buenos políticos, ¿no? Que tengamos la virtud. El amor político es la fraternidad, que sepamos reconocer, sobre todo está yo creo que destinado a los gobernantes, a los que tienen el poder, estas estructuras grandes, a que puedan abrirse a la comunión. También en el capítulo sexto nos habla del diálogo y de la amistad social, nos llama a una cultura del diálogo entre opuestos, como todo se puede iluminar y se puede conocer en una cultura nueva, un consenso que no se pone a la verdad, que sepamos escucharnos unos a otros, esta apertura al diálogo, pues es importante para la amistad social y que no tengamos miedo, que no vamos a perder autoridad por abrirnos al diálogo, por abrirnos a los demás, por abrirnos a la amistad. Es necesario que en este tiempo de la pandemia que nosotros vivimos, ya nos lo decía también en el discurso en Semana Santa, de que en esta barca estamos todos y que este COVID-19 a nosotros nos ha revelado una realidad que estábamos viviendo de pronto sin conocerla, del egoísmo, ¿no? Una realidad bastante difícil de poder reconocernos. En el capítulo séptimo nos encontramos con el camino para un nuevo encuentro, ¿no? Y nos invita a la paz. El cristiano promueve el perdón como diálogo y el perdón no significa olvidar. Se debe recordar, pero ¿por qué se debe recordar estas injusticias? Ahí habla concretamente de la SOA, por ejemplo, que vivió el pueblo judío, estas persecuciones y todas estas situaciones. ¿Por qué se debe hablar de ellos? ¿Por qué debemos reconocer todo esto? Para poder que se instaure una verdadera paz en medio de este diálogo, un anuncio verdadero. Y en el capítulo octavo, pues encontramos las religiones al servicio de la fraternidad. Pues es importante valorar las verdades y las posibilidades que cada religión, que cada creencia nos da para esta convivencia, para poder construir una sociedad más justa, más verdadera, más fraterna, nos dice el Papa Francisco. Entonces, haciendo un pequeño, porque esto no es un resumen exhaustivo, no he querido pues detenerme en cada punto, sino hacer como una visión general, que nosotros sepamos que esta encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, pues es para nosotros una brújula para que en los tiempos que estamos viviendo hagamos presente una verdadera fraternidad social.
¿Y esto cómo podemos llegar a esto? Pues aquí yo puse al final un texto que se llama la comunión. Y en esta comunión, pues este análisis, no sé si exista, cuando yo contemplaba un poco la obra, quise trazar unas pequeñas líneas que ustedes las ven ahí presentes entre estos tres personajes. Qué comunión, ¿no? Haciendo una lectura de esta enclave de oración y de experiencia de fe, este icono me presentaba a mí esto, ¿no? Vemos como el Padre mira al Hijo y al Espíritu Santo, y mirándolo a los dos, fíjense que esta línea, si la trazamos, da al corazón del Hijo y al corazón del Espíritu Santo. Este Padre que comunica con sus ojos este amor a estos dos otros personajes, a estos dos ángeles que están allí en medio de él. Como también el Hijo mira el corazón del Padre, el corazón generoso de su Padre, y Él es el que va a ser presente entre los hombres, verdadero Dios y verdadero hombre, esa entrega la va a cumplir en su pasión, ¿no? Y el Espíritu Santo tiene sus manos, cuando trazaba la línea, tiene puestos sus ojos en las manos de Jesucristo, ¿no? Me acordaba mucho una palabra que a mí siempre me ha impactado de la Escritura, dice, como están los ojos de su Señor fijos en las manos, como están las manos de los esclavos fijos en las manos de su Señor, así están nuestros ojos en las manos de nuestro Dios, esperando este amor de Dios, esperando este misterio. Por eso, este misterio de la fe que nosotros hoy podemos contemplar a través de esta obra es para nosotros poder contemplar en este espacio la bienaventuranza de Dios, esta comunión que debemos nosotros encarnar. Cada uno de nosotros debería ser imagen de esta Trinidad, del misterio de nuestra fe. Nosotros decimos cada domingo en la Eucaristía, creo en Dios Padre, Creador, este Dios Padre amoroso, que todo lo ha hecho bien por ti y por mí. Creemos en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que está aquí presente entre nosotros, que nos revela este amor de Dios por medio de su único Hijo, nos dice en el Evangelio de San Juan, para que todos sean uno como tú en mí. Es esa mirada que Dios le da al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y vemos también que en esta comunión, pues, ha sido derramada en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado el don inefable del amor, de la comunión, de la esperanza que no engaña. Por eso, dando de nuevo una mirada a este icono, pues contemplamos el misterio de una donación recíproca, junta, una expresión que cada uno se entrega al otro. Es importante ver al otro, dejar de vernos a nosotros mismos, hermanos, para poder adherirnos al otro, a tu hermano, al que sufre, al que camina contigo. El Padre es eso, ¿no? Esta economía de salvación, pues es esta que nos presenta el icono, esta Eucaristía que también nos hace presente la imagen del amor de Dios. Nosotros en la Eucaristía podemos contemplar, vamos aquí, ellos están celebrando una Eucaristía. Si ustedes trazan entre el Padre y el Espíritu Santo una imagen como en sus siluetas, vamos a encontrar que se hace la figura como de un cáliz o proyectamos el cáliz que está en la mesa, vemos que el que está contenido en ese cáliz es Jesucristo. Jesucristo es el misterio de salvación, el pan de vida. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre que se entrega por ustedes, por mí, que se entrega por vosotros, para la vida. Jesucristo es aquel que nos ha comunicado este amor del Padre y esta obra del Espíritu Santo. Y cuando nosotros vemos también, si tratamos de buscarle una perspectiva al icono, ustedes saben que la iconografía no tiene una perspectiva como lo tiene la pintura del 500, del 400, que comienza el gran desarrollo del Renacimiento a nivel artístico en Occidente. En Oriente se mantienen estos cánones de la iglesia antigua, de la iglesia ortodoxa, esta iconografía que tiene unas leyes y unas normas, y entre ellas está la perspectiva. No tienen perspectiva, la perspectiva es inversa. El punto de fuga somos nosotros que participamos de este misterio. Nosotros estamos situados en esta escena del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos situados como Abraham, como Sara, que cuando estuvieron visitados por estos ángeles, ¿no? Estos ángeles en su encina, en su tienda, pues tuvieron
Este Abraham que somos tú y yo, un Abraham que estaba frustrado porque no podía tener descendencia, que estaba sufriendo, que no sabía qué iba a hacer de su vida, de su ancianidad, pues la visita de estos tres ángeles produce en Sara la encarnación también de Isaac, ¿no? Dice, dentro de un tiempo volveremos y tendrás un hijo, le pondrás por nombre Isaac. Pues esta es una buena noticia. Yo creo que en estos tiempos de pandemia para nosotros también este icono, esta encíclica Fratelli Tutti, es una palabra, decía yo hace un momento al inicio, es una palabra que nos comunica una buena noticia, una esperanza en medio de la dificultad del COVID-19. Que si nos abrimos al misterio de la Trinidad, si nos abrimos al misterio de la comunión, si nos abrimos en nuestras vidas al misterio del otro, de tu hermano, del que camina contigo, de tu vecino, del inmigrante, del huérfano, de la viuda, de tu hermano, pues tendremos una buena noticia. No saldremos de este COVID, no saldremos de este tiempo de angustia solos. Estamos llamados a salir en comunión, en fraternidad. San Francisco de Asís lo tenía muy presente. El Papa se ha apoyado en unas cartas, en unos documentos de San Francisco de Asís que le escribía a todos sus hermanos en el contexto en el que él vivía en su época. Andrés Rublev también lo vivió una época difícil en la construcción de su contexto, de su pueblo. Estaba sometido a los embates, por ejemplo, de los tártaros, de los mongoles que venían e invadían y no tenían una construcción, una identidad, y a través de la iconografía, a través de la fe, a través de la ortodoxia, pues fue construyendo una respuesta, un apoyo, un momento en medio de la dificultad, pues una respuesta de vida cristiana en su contexto, en su tiempo. San Francisco lo hizo, Andrés Rublev lo hizo y nosotros, cada uno de nosotros, ustedes y yo, podríamos hacerlo hoy si hacemos eco de esta Fratelli Tutti en medio de nuestra comunidad. Bien, ¿cómo lograr poder situarnos en este contexto? Pues yo veo que es importante, lo primero que todo es la vivencia de la fe, tener una apertura. La fe a nosotros nos implica eh, un abandono de nuestros propios criterios. Toca ser humilde para tener la fe, ¿no? La imagen de la fe, por ejemplo, en la Virgen María es esa, ¿no? Es una entrega total, es una vaciarse de sí mismos, vaciarse de ese yo, vaciarse de los ruidos del mundo, de tantas cosas que escuchamos y poder dedicarnos un momento en el silencio, en el momento de oración, en el momento de poder compartir, disponerse a escuchar, estar dispuesto solamente a escuchar, a dejar que el Espíritu hable a nuestras vidas. El Espíritu Santo que yo decía al principio es el iconógrafo por excelencia del hombre, de la vida de fe, del cristiano, pues él poco a poco nos va dictando. Yo creo que es importante también en medio de estas, yo veía una cosa, hoy nosotros vivimos en un mundo bastante racional, bastante frío, bastante difícil de poder creer. Voy a hacer una cosa, voy a decir un ejemplo que alguna vez leí en un libro. Decía que hoy a los que queremos manifestar esta buena noticia, este llamado a la fe, nos pasa como un payaso, por ejemplo, ¿no? Un payaso hace también su arte y su obra, ¿no? Así somos los misioneros hoy, los teólogos, los que anunciamos a Cristo, parecemos un payaso que estamos viendo que él estaba en su circo, ¿no? Y llegó un momento y se hizo un incendio muy fuerte y ella estaba listo para presentarse, ¿no? Entonces resulta que el incendio estaba incontrolable, los campos estaban ya muy secos y él, así vestido y maquillado, salió a correr a los pueblos vecinos a anunciar que su lugar, su mundo estaba donde él vivía, donde él se contenía, estaba quemándose. Y entonces todos los demás lo miraban y aterrados, pues decían, oye, qué buen artista, mira cómo se representa, cómo muestra esto. Y lo aplaudían y daban eco de su profesionalidad, pero la realidad era que se estaba quemando y que el fuego venía para la casa de ellos, para su ciudad, y ellos no hacían caso de esto. Entonces, yo creo que a veces es difícil porque es presentar esto, presentar
la fe como una posibilidad hoy en este mundo actual, frío, racional, presentar una imagen de algo que es difícil, muy difícil de hacer, pero que con la ayuda del Espíritu Santo, el Señor nos va dando a nosotros la creatividad, la fuerza del Espíritu Santo nos va dando posibilidades de poder acercarnos, de poder rescatar la belleza, por ejemplo, ¿no? A mí a veces me angustia mucho en el arte que hoy Humberto Eco, por ejemplo, tiene dos libros muy bonitos, ¿no? Yo por aquí los tengo. Uno se llama Historia de la Belleza, otro se llama Historia de la Fealdad. Hoy a veces hacemos mucho auge de la fealdad y la fealdad no nos comunica a Dios, la belleza nos comunica a Dios y la belleza no son estereotipos, la belleza cada uno de nosotros sabemos qué es, cuando algo es bello, cuando algo es bueno, nosotros nos adherimos a eso, nosotros debemos dejar de ver tanto lo que de pronto nos ilumina y en un momento nos destella, nos impacta, pero que después se deshace. La belleza es muy sencilla, la belleza es Dios, la belleza es la naturaleza. Ya decía también otro autor ruso, ¿no? Fyodor Dostoyevsky, la belleza es salvar el mundo, salvará el mundo, ¿no? Esta cultura rusa, esta cultura oriental, pues nos lo comunica muchas veces. Y yo creo que acercándonos a esta belleza, acercándonos a una buena literatura, estaba leyendo, pues está pesado en León Tolstoy, ¿no? Que también es un gran escritor ruso maravilloso, nos comunica a través de un surrealismo, porque él también es un, como García Márquez, hace un realismo del contexto en el que vivía Dostoyevsky, lo hace perfectamente a partir de su enfermedad, de tantas cosas, nos comunican la belleza que está en cada uno de nosotros, que es la que nos habla de Dios. Y en la medida en que nosotros manifestemos el amor de Dios, pues el mundo se enterará. Algunos dirán, pero qué bueno que lo hacen, qué bien que lo hace, pero de pronto no se cree en la noticia, pero debemos hacerlo, seguir intentando haciéndolo. Vamos a seguir haciéndolo. Eso es, Valeria, creo. Muy bien, voy a acabar con una oración que es atribuida a San Sergio de Radonés, que es el que pidió a Andrés Rublev que le pintara esta imagen de la Santísima Trinidad en su monasterio, y es esta. Dios Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Inmenso el Padre, inmenso el Hijo, inmenso el Espíritu Santo. Uno el Padre, uno el Hijo, uno el Espíritu Santo. En la Trinidad indivisible cada persona es el poder, la sabiduría, el amor. Cada persona es la divinidad única e inmensa. Toda la inmensidad, la unidad que todo trasciende. El Espíritu Santo es don que se derrama desde el abismo y todo lo penetra de sí, indivisible y uno, llenándolo todo, transformándolo todo en luz. Ningún hombre, ninguna criatura, nadie en el cielo y en la tierra te adore, te admire, te sirva, te ame más. Iluminado por el Espíritu, bautizado en el fuego, quien quiera que tú seas, virgen, monje, sacerdote, laico, eres tú el trono de Dios, la morada, el instrumento de la luz de la divinidad. Tú eres Dios, 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 Dios. Dios en el Padre, Dios en el Hijo, Dios en el Espíritu Santo. Sí eres Dios, 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 Dios. Muchas gracias. Y quiero dar unas gracias a ti, Valeria, a Ángela, al Centro Cultural San Francisco de Asís por haberme invitado, a la Universidad de Monserrate que también nos acompaña, y a todos ustedes los que nos han seguido. Espero que no sea la última vez, espero que no haya salido tan terrible esto, y que los invito a que de verdad a través del arte podemos tener un acceso, a través del arte, a través de la verdad, un acceso al encuentro con Dios. Y muchísimas gracias a ustedes por la invitación, Valeria. Chao, chao a todos. Una bendición. Chao.